Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, al Dios de todos nosotros. Amén. Bueno, qué bueno poder compartir y qué bueno ver caritas nuevas hoy. Quiero darle gracias a Dios por la vida del amado Mauricio, por Sandra. ¿Quién más? Bueno, Sandra y Mauricio. Sé que, como decía mi esposa, es Dios el que pone en el corazón el estar acá. Él usa instrumentos, Él usa personas, pero Él es el más interesado en que ustedes estén hoy acá para conocerlo a Él, para que ustedes puedan ir a un nivel mayor espiritual en cuanto a Cristo Jesús. Amén. Y los bendigo. Y sé que el Señor tiene un propósito divino con todos ustedes. Amén. Bueno, retomando lo que hemos venido hablando en estos últimos días, las enseñanzas, pues hoy quiero como concluir lo que empecé hace como 4 domingos o 5 atrás, y tiene que ver con la posición, la situación. ¿Quién me ayuda? La condición, la identidad. ¿Y qué hablábamos la semana pasada? La masa crítica. ¿Cuántas masas críticas hay aquí? 2. Uy, qué bueno. Con 2 es suficiente según lo que nos hablaba el Señor. Pero qué bueno que fueran todos, ¿no? ¿Cuánta masa crítica hay en este lugar? Amén, diga amén. Tiene que haber una masa crítica, o si no, me dice, o yo lo ministro para que lo reciba en su espíritu. Amén. Entonces todo esto tiene que tener un propósito, el que usted se posicione, en que usted pueda establecerse donde tiene que ser, donde su condición sea la que Dios ve, no la que el hombre ve, donde con su identidad ya como hijo de Dios y como masa crítica, usted no se quede sentadito ahí donde está, hermano o hermana, sino que todo lo que el Señor ha venido haciendo y hablando y impartiendo es para una cosa, y es que la iglesia, o sea, usted diga yo soy la iglesia, gobierne. Amén. Pero la iglesia gobierna siempre y cuando la cabeza, o sea, yo, ¿cierto? Yo voy a decir, es que, pastor, Cristo, yo no soy nadie. Cristo es la cabeza, hermanos, y no se les puede olvidar, ¿oyeron? Porque el día que usted me ve a mí diciendo que yo soy la cabeza, váyase corriendo de acá, porque es una herejía, ¿oyó? Cristo es la cabeza. Cristo, no se les va a olvidar nunca jamás, ¿cierto? Es como la 4ª vez que digo lo mismo, pero bueno, Dios. Cuando la cabeza, Cristo, es el que gobierna nuestras vidas. O sea, no puede haber una iglesia que gobierne si el que gobierna es el hombre. No, para poder que la iglesia gobierne, Cristo tiene que ser el que gobierne. Amén. Y yo quiero que vaya un momento a Isaías, libro de Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 9, porque allí hay una profecía que recibe Isaías y la suelta cientos de años antes de que eso pasara. Pero de allí comenzamos a establecer lo que yo le digo hoy. El tema que hoy les voy a compartir se llama el gobierno de Dios. Luisito, el gobierno de Dios. Gobierno de Dios. ¿Dónde está José? Gobierno de Dios. Amén. Y dice el capítulo 9 de Isaías, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién se refiere Isaías ahí en ese momento? ¿De quién está hablando Isaías? De Cristo Jesús. Estaba profetizando que venía uno que iba a gobernar.
que venía uno con el poder y la autoridad del Padre a establecer el reino de Dios. Pero si nos vamos al principio, vamos a Génesis. En Génesis, Dios ya había dado un gobierno. En Génesis ya el Señor, Génesis 1, podemos darnos cuenta que el Señor, cuando creó todas las cosas, estableció un gobierno. ¿Y a quién le dio el gobierno en ese momento el Señor? ¿El Padre? ¿A quién? ¿A quién le dio? Génesis 1. Adán, no lo dude. Si usted lo sabe, suéltela, que si se equivoca no pasa nada. Todos nos equivocamos, amén. Lo importante es que nos corrijan para quedar en la verdad. Adán y Eva. Entonces en Génesis 1, 26, 27 y 28, Dios establece su gobierno por primera vez en la tierra. Y dice así, Génesis 1, 26, 27 y 28. Y dice, entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí es muy bonito porque cuando dice Dios, está hablando de la Trinidad. Porque cuando dice hagamos es plural, ¿o no? Hagamos es plural. O sea, hagamos cuando es varias personas. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. ¿Qué es gobierno? ¿Qué significa la palabra gobierno? Gobernar, claro. Por lógica sale eso, ¿cierto? Pero ampliemos. Tener autoridad, tener poder, ¿cierto? Es poder tomar las riendas de algo y direccionarlo correctamente, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor dice, y señoríe, está diciéndole, yo hago al hombre y no lo igualo a lo que yo hice, lo voy a dejar para que gobierne, para que tenga poder, para que tenga autoridad de indicarle a todo lo que está creado qué es lo que tiene que hacer. Amén. Entonces dice así, enseñoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, todo lo que el Señor había hecho lo puso bajo el dominio del hombre. Amén. Eso es gobierno. Diga al que está a su lado, eso es gobierno. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, versículo 27. A imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 8. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla. Sojuzgar quiere decir que no eran autónomos para juzgarlo. Tenían cierta autoridad, pero no podían hacer lo que quisieran. Ojo con eso, porque siempre ha habido. ¿Qué le pasó a Lucero? El diablo, Satanás. Él tenía autoridad en el cielo. Él era el director de la alabanza del cielo. Era el más bonito de todos los ángeles que habían allá. Pero se llenó su corazón de orgullo. Se llenó de altivez. Y quiso ser igual a Dios. Y nadie puede ser igual a Dios. Él es único. Él está en su trono y debajo de él estamos todos los demás. El diablo quiso igualarse, quiso hacer un trono al lado del hombre y de Dios y gobernar. Y Dios siempre, todo lo que crea y la autoridad es para sojuzgar. Cierro paréntesis con Lucero. Por eso lo echó del cielo y lo mandó a la tierra a hacer daño. Por eso luchamos todos los días contra él, amén. Porque el gobierno de este mundo lo tiene ¿quién? ¿Quién? El diablo, el príncipe de este mundo, Satanás, como usted lo quiera llamar, el enemigo. Lucifer, bueno, póngale el nombre que usted quiera. Él, exacto. Pero resulta que ese no es el diseño original. El diseño original es que ¿quién gobierne? ¿Quién? Hable, que yo le corrijo.
la iglesia en la tierra, la iglesia, pero en cabeza ¿de quién? De Jesucristo. O sea, Él es el que gobierna, Él es la cabeza, Él es nuestra cobertura de la iglesia. Entonces, dice acá en el versículo 28, y señorear en los peces, dice, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces de la mar, las aves del cielo y sobre todas las bestias que mueven sobre la tierra. O sea, ese es el momento en que el Señor da el gobierno por primera vez en la tierra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta hoy estamos bien porque ellos obedecieron, ¿cierto? Hasta hoy estamos bien porque ellos siguieron lo que el Señor les dijo, ¿cierto? ¿Qué hicieron? Desobedecieron. Hicieron lo que le creyeron. Y ese es el problema, cuando hacemos lo que creemos y no lo que Dios dice. Diga al que está a su lado, ojo, se mete en problemas. Y más de uno se ha metido en unos problemas porque han hecho lo que creen y no lo que Dios dice. Amén. Entonces, importante, porque un territorio, una ciudad, se maldice cuando los hijos de Dios no obedecen. Cuando los hijos de Dios van en contra del gobierno de Dios. Amén. Entonces, es importante y necesitamos establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra, porque Él nos lo dio desde hace mucho tiempo. Pero somos nosotros mismos, la iglesia, escúcheme, no vamos a meter a la gente, porque es el gobierno diferente. El gobierno terrenal es diferente al gobierno celestial. Amén. El gobierno terrenal lo dirigen muchas personas, el gobierno celestial solo uno, el Padre a través de Jesucristo, su Hijo. Amén. Y su Hijo lo estableció o lo delegó ¿a quién? Diga a mí. Diga a mí. Eso, no le dé miedo, que yo no le voy a decir vayas entonces para aquí para abajo gritando. No, solamente necesito es que usted lo tenga claro, que usted es el que gobierna espiritualmente. No me vaya a ir de... Todo lo que yo le estoy hablando es espiritual. Amén. Entonces, después de que pasó lo que pasó y que Adán y Eva la embarraron, se volvió a dañar todo. Se dañó todo, oiga. Entonces, por eso vino el diluvio, por eso vino la cautividad, por eso vino todo lo malo que usted ve en la Biblia que pasó con el pueblo de Israel. Porque el gobierno como tal, y yo sé que aquí me van a ayudar porque yo hace años salí de estudiar y ya no me acuerdo, pero usted sí se acuerda que está más joven que yo un poquitico. No, José está un poquitico más joven que yo, ¿cierto, José? El gobierno no natural o el gobierno terrenal se divide en tres ramas. No, mami, no, el gobierno, amor. Ese es el reino, sí, o sea, el reino vegetal. No, yo digo el gobierno. Ley, ejecutivo, legislativo y judicial. Yo creí que yo era el que... Dios mío, ¿dónde están los que están estudiando? Sofía. Ya dijo. Mi amor, tienen que decir duro. Claro, entonces, ¿cuáles son las tres ramas? Ejecutivo, legislativo y judicial. La legislativa, ¿qué tiene que ver? Pero leyes. Legislativo, leyes. Ejecutivo, el que las hace cumplir, el que las ejecuta. Y judicial, los que se encargan de hacer cumplirlas en la cárcel o como sea a los que no la cumplen. ¿Les quedó claro? ¿O les repito? ¿Usted cree que eso se aplica en el reino celestial? ¿En el gobierno de Dios? Por supuesto, es que lo natural es copia de la mayoría de la ley de la Constitución está basada en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces vamos a aplicarlo a lo legislativo. ¿Qué sería? Usted, hermano, lo veo, vea, ¿cómo sería lo legislativo, las leyes?
La Biblia, por supuesto. Oiga, me van a hacer quedar mal, muchachos. Los viejitos, ve, los antiguos. Ah, bueno, entonces sigue usted. Entonces ahora sigue usted, mi hermano. Eso me gusta. ¿Ah? Legislativo, la ley, la palabra. Ejecutivo, ¿cuál sería el ejecutivo? Recuerde que el ejecutivo es el que se encarga de hacerlas cumplir, ¿no? Dice, ¿cómo es tu nombre? Mauricio, los profetas, los apóstoles, los evangelistas. Claro, esa es parte del gobierno de Dios, ¿no? Ahorita lo leemos un poquito, gracias por adelantárseme un poquito. Bueno, ejecuta. En el caso de lo natural, los que ejecutan son los fiscales, la Corte Constitucional, ¿cierto? Son los que encargados de ahí para abajo hasta las fiscalías. Toda esa gente es la que ejecuta los que incumplen las leyes, los que delinquen, ¿no? Y la palabra tiene 10 cositas que todos no lo sabemos, ¿cierto? 10 cositas que los 10 mandamientos, que todos los cumplimos, ¿cierto? Como el joven rico, no, Señor, eso, Dios mío, eso mejor dicho, al derecho y al revés. Eso yo honro a mi mamá y a mi papá todos los días. Yo no miro a la vecina que pasa por ahí. No, Señor, yo no robo, Señor. Yo llego tempranito al trabajo. No tienen que ponerme memorando porque llego tarde. No, cuando me dan una devuelta mal, yo la devuelvo inmediatamente. No, señora, mejor dicho, me hizo mandamientos, vea. ¿Será que sí? ¿Usted qué dice? Estamos en luz, ¿no? No deja apagar. Si esos 10 mandamientos, 10 nos cuestan, si usted se pone a mirar, ¿sabe qué significa Levítico? ¿Sabes? Elber, Pati, María. ¿Quién más? Ay, ¿cómo así? Luis. Tienen que saber qué significa Levítico. Exacto, Levítico significa leyes. O sea, si usted lee Levítico, ahí va a encontrar todas las leyes, no mandamientos, leyes que el Señor estableció para el pueblo de Israel. Amén. Esa es la ley, la legislativa. Ahí está todo lo. ¿Qué pasa? Que habían unas cosas que ya el Señor las cambió. La gracia de Cristo nos ayudó mucho, porque la otra vez el que adulteraba lo mataban a piedra. ¿Te imaginas? No habíamos ninguno aquí, perdón, no, mentira. Más de uno no estábamos aquí, ya estábamos en el cementerio. Porque el que acogían adulterando se llamaba. El que robaba también le iba mal, ¿oyó? Había muchas cosas que eran, o sea, el Señor era radical en el Antiguo Testamento. Cosas que no pasaba, o sea, desterraba, mandaba, mejor dicho, muchas cosas que hoy en día ya no hacemos porque hemos entendido la palabra y gracias a Dios ya no lo hacemos, pero antes se hacía de una manera natural. Y como estábamos en la gracia ya no nos pasa nada. O sea, ya, y aún por lo menos personas que dicen ser cristianas y roban. Dicen ser cristianas y aún se congregan y adulteran y no les pasa nada. Pero esa es la gracia, pero tal vez aquí no les pase nada, pero les va a pasar. Porque delante del Señor, cuando estemos en la presencia de Dios, hay un juicio. Hay una corte celestial. Por eso el gobierno de Dios es copia del gobierno normal. Hay una corte celestial y usted puede ver en Job. ¿Cuántos han leído Job? En el capítulo 1, cuando el que escribió Job lo narra, dice que el Señor estaba en su trono. ¿Y llegó quién? Por allá a dar vuelticas. Satanás, ¿no? Y Satanás significa
el acusador. ¿Sabe qué es eso? Eso es el trono celestial y esa es una corte, porque naturalmente en un juicio está el juez, ¿cierto? En este caso el juez, ¿quién es? Cristo, del Padre. El Padre es el juez, el que está sentado. El fiscal es el que acusa, ¿no? El fiscal ¿es quién? Satanás. Y está el abogado, ¿quién es? Cristo. Oh, esta pastora. Eso se llama una corte. Y esa corte está vigente para cada uno de nosotros. No se me asuste, ni mucho menos tampoco. Cuando nosotros terminemos el propósito acá, si es que lo terminamos, pues nos vamos para el cielo. Y hay una corte esperándonos. ¿Quién ha escuchado esa palabra del libro de la vida? ¿Alguien ha escuchado alguna vez o lo ha leído en la Biblia? Sí, ¿saben que ahí existe? Ah, bueno, ahí dice. Pues ese libro de la vida tiene todos sus datos, desde el momento en que el Señor en la eternidad lo creó espiritualmente hasta que lo encarnó aquí, cumplió el propósito y se fue. Y cuando usted se fue, allá lo están esperando. No San Pedro, como dice todo el mundo, ¿no? Que no, tan bella. Sí, porque le han metido a uno que es San Pedro el que está allá esperando con las llaves y abriéndole la puerta. Eso es mentira. Eso es mentira. Resulta que allá sí están los 12 ancianos, que los 12 ancianos son los 12 apóstoles. Ahí está Pedrito, sí, pero no es el de barba blanca ya parado. No, eso es mentira. Están sentados en los tronos. Y está el Padre. Dice la palabra que allá estaremos y nos presentaremos delante de ese trono, de esa corte. Ay, y José va entrando allá. Buenas. Yo, Pedrito. Yo, Mateo. Y está el amado, el abogado ahí, viendo a José con ojos de misericordia. José. Y está el fiscal, viejo Sata ahí. ¡Ay, qué José! Y también lo saluda, porque sabe cosas que José hacía. Entonces, ¿qué va a hacer Sata? Va a comenzar a exponer todos los pecados que tenía José. Pero resulta que cuando José se convierte al Señor, él se arrepiente y el Señor le perdona todos los pecados. Hasta ahí todo va bien. Hasta ahí José está tranquilo. José, después de que recibió al Señor, se bautizó y no volvió a pecar. No volvió a pecar, hermano. ¿Yo? Oh, porque si ha pecado, ay, Dios mío. ¿Oyó, María? Me está escuchando, ¿cierto? Bueno. Sandra. Yo estoy dejándome guiar del Espíritu, ¿no? Entonces, yo también me voy a presentar allá, y Dios mío. Imagínese, yo tengo más responsabilidad que usted. Ay, Dios mío, a mí sí me va mal. ¿Dónde? Primero me la tengo que dar cuentas por todos ustedes. Primero por mi familia. Luego por esta familia tan hermosa. Y luego por mí. Entonces, a mayor autoridad, mayor responsabilidad. Y más duro el castigo. Bueno, sigamos con José. Perdone, me va a usar un momentico. Yo sé que usted va bien. Entonces el viejo Sata está aquí. Ojo. Entonces José está tranquilo porque él no, después de que se comprometió con Dios, no volvió a pecar. Entonces la corte está ahí. Están los 12 ancianos, están ángeles. Todos los testigos espirituales están en esa corte ahí. Entonces llega ahí, entra José y el Señor, el Padre. José. Y abre el libro de la vida. Desde antes de la fundación del mundo yo ya te había escogido, te había predestinado. Listo, amén. Lo que dice Efesios, ¿no? Por eso leímos Efesios.
Y ahí mismo levanta la mano el viejo Sata. Yo tengo una cosita que decir. El día tal, a la hora tal, con la ropa tal y en tal, José hizo esto. José, no haga así que usted eso. Bueno, entonces ahí mismo se levanta el abogado. Eso fue antes de él entregarse al Señor. Mi sangre lo perdonó. ¡Guau! Me aplauden allá. José se salvó. Su alma se salvó. Porque el abogado estaba, y ese abogado no miente. Va a ocurrir lo contrario con otras personas, ¿no? Porque ahí sí, el abogado tiene que quedarse callado porque Satanás tiene toda la autoridad porque hizo esto y esto. Está en el libro de la vida. Si fue verdad, bueno, en lugar de tormento. Lean la parábola de Lázaro y el mendigo, que es muy bonita y es la realidad de los lugares donde después de muerto vamos a estar. Bueno, entonces, listo, se salvó José. Uy, gloria a Dios. Pero así como se salvó José, otros no se van a salvar. ¿Por qué? Porque no creyeron que eso era una realidad. Mucha gente cree que esto es un juego, que seguir al Señor es un juego, es una mentira. Uno les explica, uno les enseña que esto no es una mentira, esto es una realidad, es una verdad. Cuando yo decido seguir al Señor, decido cambiar mi vida por completo. Cuando yo decido hacer parte de la familia de Dios, es porque voy a obedecer al Padre. Cuando yo me establezco en eso, cuando yo logro establecerme en todo lo que el Señor dice, yo hago parte del reino de Dios, del gobierno de Dios. Amén. Entonces vamos un momentico a Efesios, que me gusta Efesios porque, y Colosenses, porque es lo que estamos leyendo. O sea, usted se me va a conectar fácil. Amén. Entonces vamos a Efesios 1. Efesios 1, versículo 22. Efesios 1. Vamos a leerlo desde el 15. Yo lo tenía el 22, pero leemos desde el 15 porque yo necesito que usted entienda cuál es el diseño y por qué Cristo es la cabeza y Cristo es el que gobierna la iglesia. Amén. Entonces dice así, voy a leerlo, estoy usando la Reina Valera, que es que la mayoría la tiene. Dice así, voy a leer el 1 desde el 15, Efesios 1 desde el 15. Por esta causa yo, ¿quién está hablando ahí? Pablo, exacto. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Es importante que todo hijo de Dios desarrolle esto. Todo hijo de Dios debe moverse en esto, en espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Porque si Cristo es la cabeza, yo tengo que conocer el que gobierna mi vida. Amén. Yo tengo que conocer al que está por encima de mí y al que yo obedezco. Qué difícil si a veces le cuesta trabajo obedecer a uno al que conoce, como era el que no conoce, ¿cierto? Hay mucha gente que trabaja en lugares públicos que no conocen el jefe y hacen lo que quieren porque no tienen la autoridad, no reconocen la autoridad. Eso es normal en una persona, pero un hijo de Dios no es normal. Un hijo de Dios, esté o no esté vigilado, tiene que ser honesto, íntegro, veraz. Amén. Esa es la diferencia de un hijo de Dios a un hijo de desobediencia. Yo no necesito tener a nadie a mi lado para yo hacer las cosas que me corresponden. Amén. Usted me está entendiendo, ¿cierto? Porque tal vez usted no está viendo el jefe, pero lo está viendo Papacito Dios. Entonces, allá en el libro de la vida le anotan, ¿no? Yo.
Ah, sí, con que mamando gallo. Eso es robo. Cuando usted no hace las labores que le corresponden, es robo, porque a usted le están pagando. Amén. Bueno, seguimos. ¿Qué se me hizo? Aquí 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, ese proceso, aquí algunos ya tienen los ojos recontraabiertos, digo yo. Otros apenas los van a comenzar a abrir. Pero hay unos que ya ven, pero bastante, porque llevan años conociendo al Señor. Amén. Entonces dice que es necesario recibir ese espíritu de sabiduría y revelación para que nuestros ojos se alumbren y comencemos a tener un entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que ¿qué? Creemos. ¿Cuántos creen aquí en el Señor? ¿Cuántos creen en Dios? Amén, ¿cierto? Entonces usted hace parte de esto que está hablando la palabra, ¿cierto? Usted es de esos. Usted de esos. Dígale que está a su lado: usted de esos. Dígale que está a su lado: yo ya tengo espíritu de sabiduría. Dígale. Ahora dígale el otro: yo tengo de revelación. ¿Y qué? Mentira. Tremendo, ¿cierto? Háblale los ojos al que está ahí. Yo tengo los ojos bien abiertos. Dígale. Hombre, porque eso es lo que dice la palabra. Pero esos ojos no son para ver lo que está haciendo el vecino. Escúcheme, porque es que a veces lo usamos mal. No es para chismosear, no, es para ver lo espiritual. Los ojos del entendimiento es para ver lo espiritual, lo que las tinieblas hacen, y poderlo contrarrestar. Amén. Sigo leyendo. Dice: la cual operó en Cristo. O sea, esa fuerza, ese poder que es el Espíritu Santo, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. O sea, Cristo está allá y por Él está allá. Nosotros tenemos derecho a estar allá porque fuimos resucitados juntamente con Él. Amén. Cuando nos bautizamos. Dice: y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí está hablando Pablo de ese siglo. ¿Será que ya llegó el venidero? ¿Usted qué dice? Amén, claro. Si es el primer siglo y estamos en el siglo 23 o 21. 21, ¿cierto? Sí, siglo 21, que estamos en el 2023. Ya no hemos pasado en el 2200, es el siglo 23. Bueno, entonces dice, o sea que ya estamos, esta palabra ya se cumplió en nosotros. O sea, lo que levantó al Señor de entre los muertos y lo resucitó, está en usted y está en mí. Amén. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo acabé de decir: el Espíritu Santo, ese poder. Dice el versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Quién? ¿Quién sometió todas las cosas bajo sus pies? Cristo. Por eso es que Cristo es el que gobierna la iglesia. Cristo es la cabeza. Porque ¿qué dice? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia. A usted y a mí. Entonces, Cristo es nuestra cabeza, es nuestra autoridad. ¿Aquí quién es la autoridad en este país? Desafortunadamente, ¿cierto? Hay que orar mucho, claro. Porque sabemos que es ignorante de muchas cosas, como lo éramos nosotros años atrás, ¿cierto? Pero si la iglesia se levanta, y es lo que necesitamos, por eso es que el Señor está hablando en este tiempo del gobierno.
del posicionamiento, de la identidad, de la masa crítica. Porque si usted recibe eso en su espíritu, usted va a comenzar a trabajar en pos del reino de Dios. Y si usted trabaja en pos del reino de Dios, pues el gobierno de Dios se va a establecer en nuestra nación. No naturalmente, escúcheme, no naturalmente, espiritualmente. Y quiero que decirle algo, amado. Cuando nosotros logramos gobernar espiritualmente, lo espiritual gobierna lo natural. Lo que pasa es que como no lo hemos entendido todavía, como no nos hemos puesto a buscar a Dios de una manera poderosa y meternos en esas dimensiones, pues no hemos podido ver lo que produce cuando una iglesia se activa espiritualmente y comienza a gobernar. Pero estamos en ese proceso y sé que lo vamos a lograr, amén. Sé que si usted anhela caminar espiritualmente, el Señor le va a proporcionar eso. Y es muy importante porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos ser esa iglesia que gobierna, esa iglesia que es el cuerpo de Cristo y que se establece en verdad, en justicia y en luz. Porque no nos ganamos nada con que seamos 1 millón, sino la masa crítica de 1 millón, ¿cuánto es? La masa crítica de 1 millón, el 2%. ¿Cuánto es el 2% de 1 millón? 200 personas, ¿cierto? 200 personas. Entonces, vamos a hacerlo con Tuluá. ¿Tuluá cuántos habitantes tiene? 100, póngale 200,000 para redondear, para que no nos cueste trabajo. El 2% de 200,000. No. 2 por 2, 40 personas. 40 personas. Para poder hacer que esto reviente. Lo dice la física cuántica, pero el Señor dijo que lo podíamos aplicar a la iglesia. Entonces, con 40 personas llenas del Espíritu Santo, podemos cambiar esta ciudad. Ahora 8 días yo le decía, hay por ahí 10 barrios aquí distribuidos. ¿A dónde vive Mauricio? Imagínense, en Pueblo Nuevo no lo teníamos, ya más cobertura todavía, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, si nos ponemos a activar, si comenzamos a trabajar en la masa crítica, como dice el Señor que se debe hacer, fácilmente comenzamos a establecer el reino de Dios aquí en Tuluá, espiritualmente, ¿no? Espiritualmente. O sea, recuerde que la intercesión que el Señor nos ha entregado ahora es desde los lugares celestiales. Ya no es aquí reunidos zapateando y gritando, no. Vamos al trono, vamos a esos lugares celestiales y nos presentamos y vemos cómo está la ciudad. Entonces, cuando entendemos que es el gobierno de Dios en nosotros, pues inmediatamente comenzamos a sentir esa pasión y ese deseo por cambiar nuestro territorio. Amén. Yo le voy a leer algo que tenía por acá. ¿Qué es gobernar? Dice, es la acción y el efecto de gobernar, o es el órgano superior del poder ejecutivo de un estado o de una comunidad política, constituido por el presidente y los ministros o consejeros. O sea, ese es el gobierno natural. Hay una cabeza, ¿cierto? Esa cabeza no trabaja sola, porque esa es la diferencia con muchas cosas, con muchas otras situaciones. La iglesia no trabaja sola, por eso la iglesia es un cuerpo. En 1 Corintios 12 dice que la iglesia es el cuerpo y no todos hacen lo mismo, cada uno tiene una función, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos qué parte del cuerpo somos, comenzamos a trabajar en lo que nos corresponde como esa parte del cuerpo. José, ¿cuál cree que es la parte del cuerpo?
las orejas, la nariz, la boca, los pies, las manos, los pies. Yo también creo, sí, porque dice la palabra que bienaventurados los pies que llevan la palabra, los que evangelizan. Y yo veo en ellos ese don de llevar gente, lo igual que María. Entonces, claro, al ver cuál cree que es qué parte del cuerpo es usted. ¿La boca? ¿Por qué? Que habla mucho. Pues del Señor, pues. No es que usted... Cuando nosotros necesitamos saber cuál parte del cuerpo somos, y como todo lo que usted necesite saber, vaya a la presencia de Dios. Vaya y le pregunta. Métase en comunión con Dios y dígale, bueno, yo necesito saber qué parte del cuerpo soy, porque estoy como desubicado. Como que no sé todavía si soy los oídos, la nariz, la boca, los ojos, las manos. Porque todos los que estamos aquí hacemos parte del cuerpo. Y pueden haber 3 orejas, no es que sea un fenómeno, no. Pero es el cuerpo de Cristo. ¿Para qué sirven las orejas? Para escuchar, ¿cierto? Un intercesor tiene que desarrollar el oído. Entonces, los intercesores son los oídos. Amén. Los de la alabanza. ¿Cómo se hace la alabanza? Con los ojos, ¿cierto? ¿Con qué alabamos al Señor? ¿Usted cree que usted es boca? ¿Está seguro? Ya usted. Bueno, entonces cada uno, mirando desde su perspectiva, se va a dar cuenta por lo que está haciendo en este momento en el Señor, ¿qué es? Amén. Y necesitamos saberlo, necesitamos saber qué somos en el cuerpo para poder, como dice allí en Efesios o en Corintios, que unidos logremos el propósito que Dios quiere con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y por lo menos Beatriz vive en Trujillo, pero hace parte del cuerpo de Cristo de este lugar, porque espiritualmente está unida a nosotros. Amén. Puede estar en Trujillo, pero está unida a este cuerpo. Entonces hace parte del cuerpo. Amén. Entonces cuando gobernamos, tenemos la autoridad delegada por Cristo para hacer las cosas. Romanos 8:19, alguien que me lo lea ligero. Romanos 8:19. Si no me falla el anhelo ardiente. Aguardar. Hay otra versión ahí. ¿Cómo dice Saloc? ¿Qué me habló por ahí? Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¿Quién está esperando que los hijos de Dios se muevan? ¿Quién? La creación, lo que existe, lo que Dios hizo, incluyendo mucha gente que no conoce a Dios. Entonces, ¿a quién le compete manifestar a Dios? ¿A quién le compete manifestar el reino? A los hijos de Dios, a los hijos, pero no todos son hijos. Es que ahí está el problema. Muchos dicen que son hijos, pero no son hijos, porque el hijo es el que obedece, el hijo es el que se compromete, el hijo es el que está alineado con el cielo. Amén. Ese es el hijo. Muchos, yo soy hijo, pero le dicen, bueno, vamos a hacer tal cosa. No, yo no tengo tiempo, ¿no? El hijo es el que no se pierde las enseñanzas que se está dando ahorita para poder edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Pero es que a veces cambiamos la primogenitura por un plato de lentejas, hermanos. Usted me está escuchando, ¿cierto? Yo le estoy hablando a los que han leído la Biblia, ¿cierto? Bueno. A veces cambiamos la primogenitura. ¿Qué es primogenitura? Es ser un hijo de Dios.
O sea, el primogénito es el primero, pero cuando somos primogénitos es porque somos hijos de Dios. Y a veces cambiamos eso por un plato de lentejas. O sea, cambiamos lo que Dios nos tiene por cosas que no tienen valor. Y Dios necesitando, porque dice la palabra que dio para este tiempo es que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Necesitamos cambiar, que eso cambie. Necesitamos que como haya mies también hayan obreros, amén. Porque el gobierno se hace en la iglesia, se hace a través de los ancianos. Si usted mira la Biblia desde cuando Moisés estaba en problemado en el desierto, ¿qué le dijo Jetro? Hermano, usted está matando. Le tocaba atender 24/7 todo ese pueblo con todos los problemas al pobre Moisés ahí. Y llegó Jetro, que era un hombre que no era ni judío, era babilónico, era de por allá, era pagano. Y le dijo: no, hermano, usted está en la olla, oiga. Y usted le toca la escuela, usted le toca, sí, a mí me toca. Y no almuerzo, no tengo tiempo ni de almorzar, no. Nada que ver, hermano. Haga esto y esto. Y le solucionó el problema. Le dijo: consiga 70 que tengan lo mismo que usted tiene y ore por ellos, impártale su espíritu. Y eso hizo el hombre. Y ya no le tocaba matarse tanto, porque es que el reino y el gobierno de Dios no es de uno solo, es de un cuerpo. Amén. Amén. Entonces, esto a mí no me corresponde con la pastora solo, el extender el reino. Ustedes están acá es con un propósito, ¿no? O sea, usted no viene solamente a sentarse 2 horas o una hora, no. Usted viene porque lo que yo le diga o el Señor diga a través de mí, usted lo va a recibir para el reino de los cielos. Amén. 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 Bueno. Vamos un momentico a 1 Corintios 12. Perdón, Colosenses, yo le había dicho que estaba en Colosenses y en Efesios lo que yo quería. Colosenses 1. Y del mismo versículo, ¿de cuál versículo leímos Efesios? ¿De qué versículo? Lo acabamos del 15. Vamos a leer Colosenses 1:15. Es que por eso el Señor me dio a leer Colosenses después de Efesios, porque tiene mucho parecido, o sea, es muy similar. Entonces dice, está hablando aquí de quién, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es la cabeza? Cristo, aquí estamos hablando de él. Dice, ¿quién es Cristo? Él es la imagen del Dios invisible. O sea, el Padre mandó a Cristo en representación legal de él. Entonces cuando usted va enviado por el Señor, por Cristo, usted va en representación legal de la iglesia, del reino de Dios. Amén. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Visibles e invisibles. José, ¿usted qué es el duro aquí? ¿Cuáles serían las invisibles? Lo celestial, pero dígame algo celestial. Los ángeles, perfecto. Ahí hay un ángel sentado. ¿Usted lo ve? ¿No? Pero lo va a ver más adelante. Aquí hay ángeles. En este lugar hay ángeles, porque donde hay hijos de Dios están los ángeles de Dios también. Amén. Usted tiene que comenzar a creer lo que yo le estoy diciendo, porque no se lo digo yo, lo dice la palabra. Hay ángeles. Nosotros nos movemos conforme a la palabra. Dice la palabra que en Hebreos que los ángeles son ministros a favor de nosotros. O sea, usted tal vez le va a costar trabajo creerme, pero nosotros mandamos los ángeles. Cada uno de ustedes tiene un ángel designado por Dios. Y ese ángel está aburrido porque usted no lo pone a hacer nada. Más de un ángel en la cabeza. Porque como ni siquiera creemos que existen los ángeles, entonces mucho menos vamos a decirle, bueno, ordeno que comiences yo por ejemplo cuando salgo a hacer algo, yo activo ángeles. Bueno, ángeles guardianes
que me guarden arriba, abajo, a los lados. Y yo voy tranquilo, voy más guardaespaldeado que Petro, oiga. Y no me pasa nada, porque yo creo que hay ángeles a mi alrededor. Ese es el mundo invisible para los que no creen, pero los que creemos sabemos que eso es verdad. Amén. Amén. Entonces ya, y no es el ángel de la guarda, ¿oyó? No vaya, eso es mentiras también, ¿oyó? Tan bueno que es el Espíritu Santo, es lo que le va a uno sacando de dudas, ¿cierto? ¿Cómo, hijo? Claro que sí. Dice que Él gobierna sobre potestades, principados, huestes de las tinieblas. Es más, Efesios 6:10. ¿Qué dice Efesios 6:10? Pero ¿qué dice? ¿Cuál es el contexto? La armadura. Yo sabía que María me iba a hacer quedar bien. La armadura. ¿Y para qué sirve la armadura? Para protegernos, ¿cierto? Lo que dice Mauricio, porque espiritualmente hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Todo el tiempo hay una guerra. Por eso nosotros tenemos que estar con la armadura y en luz, porque es que la luz repela las tinieblas. Amén. Ande en luz y ande tranquilo. Ande en luz y ande tranquilo. Pero váyase en tinieblas, será que lo coge y me lo devora el león rugiente que anda por ahí, oiga. Entonces es muy importante, mis amados, creer quiénes somos en el reino. Creer que hay un gobierno que está a la cabeza. El presidente, voy a usar esa palabra que no está bien, pero el presidente, nosotros, ¿quién es? Cristo es la cabeza, Él es el que gobierna. Nosotros, y voy a tocar el punto que dijo Mauricio, en Efesios 4 dice el Señor que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores. ¿Para qué? Para edificar la iglesia. Ese es el gobierno, el orden que Dios estableció aquí en la tierra para la iglesia. Vamos un momentico a Mateo 16. Mateo 16, hay una parte linda donde el Señor le pregunta a Pedro que qué decía la gente, que quién era él. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Y qué decía la gente? ¿Que era quién? Que era Juan el Bautista, que era Elías, que era, bueno, un poco y le coge a Pedrito de frente. ¿Y usted quién dice que soy yo? Y Pedrito en ese momentico se llenó del Espíritu Santo, porque hoy no le pasa lo que si yo le preguntara a Martica en este momento, ¿quién es Cristo para usted? No le oigo. El Salvador, eso. Entonces, Pedro tal vez hubiera contestado también lo mismo. Él es mi Salvador. Claro, porque era el Mesías, ¿no? El que había venido. Pero hay una revelación mayor porque se llena del Espíritu Santo. Dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, Él es el Hijo del Dios viviente. O sea, nada que ver con el Salvador. Pues ya sabía que era el Salvador, porque ya estaba con Él de la mano, ¿cierto? Pero mire lo que dice acá. Ese pedacito, ya vamos al 18. 16, 18 dice: yo también te digo, le está diciendo el Señor a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro antes? Simón. Pedro significa roca, piedra. Pedro es piedra. Dice: y sobre esta roca, ahí no está, por eso le hago la aclaración. Pedro no es roca, Pedro es piedra. Y el Señor dice que nosotros somos piedras vivas, vivientes. Ey, hermano, por Dios. Hebreos, voy a poner a estudiar Hebreos otra vez. Somos piedras. ¿Por qué? Porque Pedro era la piedra. Entonces dice: y sobre esta roca, está hablando de él, del Dios, de Cristo.
y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, cuando Cristo es la roca, cuando Cristo es el fundamento, las tinieblas no pueden tocar la iglesia, hermanos. Yo creí que iban a decir, amén, pastor, gloria a Dios. Si es que la iglesia es usted, hermano. Si yo estoy edificado sobre la roca, y si la iglesia dice que está edificada sobre la roca, lo dije, la misma roca, el Hades, ¿qué es? La muerte, las tinieblas, ¿cierto? El gobierno de Satanás no puede prevalecer contra ella. Sigo. Y ahí sí le dice a Pedro, y te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso es que mucha gente dice que Pedro está allá y es el que tiene las llaves, y con barba blanca, esperando que usted llegue y le hable. A ver, ¿usted cómo se llama? No, eso es mentira. Estas llaves era todo lo que el Señor había establecido sobre los apóstoles. Cuando en Hechos 1 llega el Espíritu Santo, entrega todas esas llaves. No son llaves como las que demuestran que a uno cuando chiquito, que eran las llaves que usaban la otra vez, que eran como grande para abrir esas puertas que tenebrosas. No, son llaves espirituales. Diga conmigo, espirituales. Y si es espirituales, acabé de preguntarle, hacerle una pregunta. Si es espirituales, ¿qué? Invisibles. O sea, las llaves espirituales no son ve, ¿quién tiene unas llaves ahí que me preste un momentico? Eso va. Las llaves que le entregó el Señor a Pedro no eran así. Eran llaves espirituales para gobernar. ¿Cuántos quieren llaves espirituales aquí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si usted quiere llaves espirituales, el Señor va a repartir llaves espirituales, porque eso es lo que necesita una iglesia con llaves. ¿Para qué? Dice acá. Dice, y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y mandó a sus discípulos que nadie dijera que él era el Jesús, el Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo, ¿qué es atar? Amarrar. Y desatar, desamarrar, ¿cierto? Entonces, el Señor, esa es una llave. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo y viene alguien emproblemado, y usted en el Espíritu ve lo que lo tiene atado, usted comienza a pedirle al Señor discernimiento. Y usted dice, Señor, necesito llave, la llave para desatar estas cadenas, para sacar de la cárcel esta alma. Entonces usted ya espiritualmente comienza a moverse en los celestiales. ¿Por qué? Porque esta palabra es para nosotros, amados. Diga al que está a su lado, esa palabra es para usted. Y cuando logramos tener las llaves, ¿para qué sirve una llave? Para abrir puertas. Hablemos de puertas, porque es importante la palabra puerta en este momento. Celestialmente hay puertas. En tiempos kairos se abren y se cierran puertas. Las fiestas son puertas que el Señor abre en tiempos determinados para que entremos por ellas. Entonces, cuando nosotros tenemos llaves, tenemos también el posicionamiento de abrir y cerrar puertas en un momento determinado. Amén. Entonces, así como las llaves en lo natural nos permiten entrar y salir, las espirituales también nos permiten entrar y salir a ciertos lugares. Cuando gobernamos, cuando estamos establecidos con Cristo en lugares celestiales, todo esto que Pedro tenía y que los apóstoles tenían, los tenemos nosotros, porque nosotros somos igual discípulos de Cristo. Amén. En el Espíritu. Entonces, el gobierno es eso, que usted pueda enfrentar las tinieblas cuando ellas se levanten, y con autoridad
no dejar que prevalezcan, sino destruirlas. Mi luz, lo que yo tengo del Señor, es un arma letal contra las tinieblas. Amén. Pero ¿cuál es la luz? Que usted ande legal, que usted ande en alineamiento con el Señor. Porque es que es muy importante eso, amados, porque es que, o sea, todos quisiéramos hacer parte de ese ejército, ¿cierto? Pero para hacer parte de ese ejército necesitamos estar alineaditos con lo que el rey dice que tiene que hablar. Amén. Entonces, David era un hombre que amaba al Señor. David era un hombre que respetaba al Señor y tenía una comunión con Dios tremenda. David gobernaba desde aquí a través de los celestiales. David no tenía que esforzarse mucho para lograr lo que necesitaba, porque él primero se conectaba con el trono y ya después sabía lo que tenía que hacer sin ningún problema. Eso es lo que el Señor necesita de nosotros como iglesia, que nos conectemos con el cielo. El cielo nos dice qué hacer y vamos a la fija. Eso es gobierno, pero no podemos, nadie sube al trono así de alegría. O sea, el trono sube, dice que en santidad y con las manos limpias y con el corazón limpio, dice el Salmo 24, creo, ¿cierto? Entonces, amados, es importante establecernos en obediencia, establecernos en justicia, en verdad y en luz, para poder hacer parte del gobierno de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia gobierne. Amén. Póngase de pie un momentico, por favor. Y vamos a adorar al Señor y vamos a pedirle hoy al Espíritu Santo que comience a mostrarnos, primero, qué parte del cuerpo somos, y segundo, que entregue llaves. Necesitamos recibir llaves para lo que el Señor quiere en este tiempo de la iglesia. Mauricio, ¿cómo se llama el gobierno de esta nación? Es un gobierno que democrático hasta ahora, ¿no? Hasta ahora no se ha podido cambiar, porque la izquierda nunca va, la izquierda quiere un gobierno socialista, y es muy diferente. El gobierno democrático es el que todo el mundo tiene derecho a opinar. Nosotros, escúcheme bien, amado, y con esto quiero terminar y quiero que esto no se le olvide. Nosotros espiritualmente tenemos un gobierno teocrático. Teo, Dios; crático, kratos, poder. Dios es el que tiene el poder. Amén. Somos teocráticos. Amén. Padre, te doy gracias, Dios. Gracias por enseñarnos quiénes somos, Dios. Por establecernos donde tenemos que estar, Señor. Por empoderarnos para gobernar. Hoy presento este remanente, Señor. Míralos, aquí están. Ellos quieren hacer parte de ese gobierno tuyo, Señor. Ellos anhelan poder cambiar este país, cambiar esta ciudad, cambiar la familia, cambiar todo lo que está mal. Anhelamos eso, Dios, tú lo sabes, pero necesitamos más de ti. Necesitamos de ese poder que hay en ti, Señor, de tu Espíritu Santo. Te pido, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, que derrame sobre este lugar un espíritu de sabiduría y entendimiento, Señor, y de revelación en el conocimiento tuyo, Dios, para tus hijos, que ellos puedan verte, escucharte, conocerte, Señor. Necesito, Dios, te lo suplico, que ellos te conozcan, Señor.
3 dice que ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Señor. Yo quiero que ellos tengan vida eterna, Señor. Yo quiero que ellos se salven, Señor. Yo creo que cuando ellos estén en el trono, delante de esa corte celestial, Señor, tú seas su abogado, Dios. Tú abogues por ellos, Señor. Pero que ellos estén tranquilos porque han cumplido el propósito aquí en la tierra, Señor. Desde el más pequeño hasta el más grande. Por favor, revélatele a cada uno de ellos, Cristo. Revélatele como te le revelaste a Pedro, a Juan, a Pablo, como te nos ha revelado a nosotros, Señor. Por favor, que aquel que no haya recibido esa revelación la reciba en el nombre de Jesús. Que se abran sus ojos espirituales, esos ojos del entendimiento, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Abre los ojos espirituales de tus hijos para que ellos vean ese reino celestial. Oh, Rababasaya. Oh, santo, santo, santo eres, Señor. Santo eres, Dios. Manifiéstate, Señor. Manifiéstate de una forma poderosa en todo aquel que anhele conocerte más. Y con los ojos cerrados, allí donde usted está, ponga sus manos como si fuera a recibir algo. Oh, Rababasaya, aquí, Rabacanta, la Rababasaya. Padre, gracias. Gracias por esas llaves que estás entregando hoy, Señor. Llaves espirituales, Señor, para entrar a otro nivel, para abrir una puerta que nos llevará a otro nivel, Señor. Hay llaves doradas, hay llaves plateadas, hay llaves que están cayendo del cielo para los que creen y anhelan servirle al Señor. Oh, Rabababasaya. Oh, santo Señor. Toma esa llave, tómala, porque el Señor te la está entregando hoy con un propósito. Oh, Rababasaya. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, imparto autoridad, Dios, para hablar de ti. Imparto autoridad, Señor, para orar. Y para que en cada oración, Señor, el que esté cautivo sea libre, Dios. Oh, Rabababasaya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se abre el entendimiento, se abre la mente espiritual, se abren los oídos para escuchar tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Rabababasaya. En el nombre de Jesús entrego llaves para abrir puertas de cautividad, Señor. Oh,
En el nombre de Jesús. Llaves para liberar, Señor, a los que están cautivos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Vengo en tu nombre, Señor, cambiando su mente y sus pensamientos, Dios. Vengo en el nombre de Jesús borrando toda estructura terrenal, natural, para establecer lo celestial, Señor. Establecemos la mente de Cristo en Mauricio, Señor. Espíritu de Dios, trae sobre él espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Dios. Oh, Rabasaya. Señor, gracias, Padre. Recibido las llaves, que hayan sentido que algo llegó a sus manos, pase aquí al frente, por favor. Usted sintió que el Señor le entregó algo, pase un momentico aquí al frente. No le dé temor, porque el temor es del diablo. Tenga fe, crea que lo que usted sintió es de Dios, porque Él entregó llaves. Y a veces nos da temor testificar de lo que el Señor ha hecho. Señor, en el nombre de Jesús, echo fuera todo temor del corazón de tus hijos, Señor. Establecemos tu amor, porque el amor echa fuera todo temor. Y Señor, revélale a cada uno de los que recibieron las llaves para qué son. En tiempo de intimidad, en tiempo de adoración, ellos van a recibir tu voz. ¿Para qué son esas llaves, Señor? Te bendigo, Dios, te bendigo y te alabo con todo mi ser. Te doy toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Déselo fuerte, si es para Él. Déselo bien fuerte. Aleluya. Tomen asiento un momentico, por favor. Quiero compartirles algo bien especial. El estar aquí ha sido un proceso, el estar aquí en este lugar, porque desde el año pasado el Señor me venía inquietando por salir de la casa. Pues fue una bendición la casa durante pandemia, después de pandemia, pero yo sentía que ya era tiempo de salir. Y un día pasando por acá, cuando vi esto así y entré, el Señor me mandó a entrar y entré y hablé con la señora y me dijo que pues que lo utilizaban en el día 2 o 3 veces a la semana, pero que ya me podía subalquilar este lugar. Y le dije, me sirve los domingos. Y me dijo, no, mejor, porque los domingos no viene nadie. Y ya, bueno, a mí sí me sirve. Y empezamos los domingos. Fue algo porque hasta mi esposa no, como que no le cuadraba, ¿cierto, mi amor? Y yo le dije, no, nos vamos para allá, porque yo lo recibí del Señor. Y empezamos con los que han sido fieles, con las familias que el Señor nos entregó hace 6-7 años, y con los que se han añadido en estos últimos años. Y comenzamos a congregarnos aquí. Fue duro, fue difícil, porque pues el empezar no es fácil,
pero fuimos estableciéndonos. Y luego vi la necesidad de hablar con ella porque necesitaba otro día a la semana para las escuelas o para cosas que necesitábamos. Entonces le dije, necesito otro día. Entonces me dijo, sí, pero entonces sube. Y yo, no pasa nada. Ya eran 2 días, ya después 3 días. Yo decía, no, ya iban. Entonces, al último, le dije, no, alquílemelo para yo usarlo cualquier día. Pero había una situación con las personas que estaban acá, entonces se tornaba difícil, pero le pedimos al Señor, los que están con ese Royal Prestige. Pero le dijimos al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Y resulta que estas personas comenzaron a menguar en su asistencia, entonces lo iban a entregar. A nosotros nos dio temor cogerlo completo por lo económico, ¿cierto? Pero más sin embargo le dijimos, porque era o cogerlo o irnos. Y yo le dije, no, pero el Señor me ha dicho que me vaya todavía, aunque estoy en el trabajo de buscar. Yo por donde voy mirando, por donde el Señor me muestra, yo miro lugares, pero no he podido ver uno acorde a todo lo que necesitamos. Bueno, hablamos con la señora y llegamos a un acuerdo. Yo comencé pagando 50,000 pesos cada domingo. Ya tengo un contrato aquí de arrendamiento. ¿Cómo se paga? Solo el Señor sabe. Entonces, si el Señor sí sabe cómo lo hace, y yo también, a través de ustedes, de la fidelidad de ustedes con los diezmos, las ofrendas. No teníamos identidad porque no teníamos claridad todavía si nos quedábamos, ¿no? Pero cuando ya hablé con ella, ya dije, vamos a quedarnos un tiempo acá. No sé si todos ya vieron el letrero de Diseños del Cielo que está afuera. No sé si ya lo vieron. No estaba, lo pusieron ayer apenas. Antes uno le decía a la gente, no, es en tal parte, y la gente pasaba y no. O hay veces pasaba la gente mirándonos a adorar y no sabían. Cuando salgan van a mirar. Ya tenemos un lugar con identidad. Gracias a qué? A su fidelidad y algunas ofrendas especiales que el Señor puso en el corazón de algunos hermanos, pudimos hacer el aviso y hemos podido arreglar varias cosas. Nos tocó arreglar la guitarra porque ya era tiempo. Hemos comprado algunas cosas gracias a la fidelidad de ustedes con este lugar y con el Señor. Y sé que como vamos, muy pronto vamos a conseguir un lugar mejor, un lugar más grande y un lugar propio, porque todavía estamos aquí compartiendo, porque pues la verdad al principio eran ellos los que tuvieron misericordia de nosotros, ahora nosotros tenemos misericordia de ellos porque ellos necesitan seguir trabajando. Nosotros dijimos, no, seguimos prestando el lugar para que hagan sus reuniones, pero mi corazón no está en este lugar, mi corazón está en otro lugar y yo sé que el Señor me lo tiene para que nos congreguemos. Pero quería compartirles que ya usted le puede decir, vea, a donde está el aviso de Diseños del Cielo, ahí es la congregación, y eso nos da identidad y es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. La gente necesita conocer a Diseños del Cielo, saber que aquí hay un lugar que ama al Señor y que se preocupa por la ciudad, se preocupa por la nación, por las familias. Amén. Entonces yo quiero que le dé un aplauso al Dios que provee, al Dios que nos bendice y el que nos lleva de victoria en victoria. Amén. Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga grandemente.